¿Qué tal, querida comunidad? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde aquí en Ecuador y el día de hoy quiero darle la bienvenida a dos invitados muy especiales que nos acompañan, de hecho, desde Ecuador y también desde Australia. Quiero darles la bienvenida realmente por ser parte del espacio de Vive Virtual de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito y a todas las personas que van a empezar a conectarse. Yo los invito a hacer, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es cuéntenos desde dónde se conectan, si están en Ecuador, en qué ciudad del Ecuador están, si están en Colombia, si están en México, si están en Australia. Cuéntenos de dónde se están conectando y nosotros, pues bueno, empezaremos. Quiero darles nuevamente la bienvenida, queridos profes. Gustavo Escudero y Santiago Nájera nos acompañan esta noche para hablar de un tema súper interesante y es la urgencia de innovar en la cadena de suministros. Tenemos muchísimo que conversar y solo quiero arrancar como decirles gracias, profes, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos. Santiago, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Cindy. Gracias por la oportunidad de compartir con toda la comunidad. No, mucho gusto, Santiago, un gusto para nosotros. Gustavo, ¿qué tal? Gustavo nos acompaña desde Australia. De Australia, sí, aquí es viernes por la mañana. Muchas gracias, Cindy, por la invitación. Muy deseoso de recibir las preguntas de los participantes. Qué bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Se va conectando la gente y tenemos gente conectándose desde Guayaquil. Buenas tardes, hola Oscar, bienvenido. Tenemos desde Edmonton, Canadá. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Qué chévere que te conectes. También tenemos a gente de Quito, John. Paulo también nos acompaña. Sigan compartiendo, por favor, desde dónde se están conectando a esta nueva edición de Vive Virtual. Mientras tanto, yo les quiero comentar un poquito, pues, de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros somos el Centro de Educación Empresarial de la universidad. Tenemos ya 16 años acompañando a más de, bueno, ya casi 30,000 profesionales en su desarrollo profesional con una gama con un portafolio súper amplio de programas de educación empresarial. Actualmente, netamente virtual. Sin embargo, esperamos que pronto, que acabe esta pandemia, podamos regresar a nuestras aulas. Así que les quiero contar también que tanto Gustavo como Santiago son parte del equipo de profesores de un programa de lanzamiento que tenemos en Escuela de Empresas y es la certificación internacional en gestión logística y cadena de suministros. Yo les contaré un poquito más adelante porque tengo una sorpresa para todas las personas que se conecten el día de hoy y también vamos a compartir algunos recursos súper chéveres que los profes tienen, que les quieren compartir también. Así que darles la bienvenida nuevamente a toda esta gente linda que se está conectando. Tenemos gente desde Quito. Hola, Katy, ¿qué tal? Desde Ambato. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos desde Ambato. Y bueno, antes de dar paso a esta charla que tenemos preparada, yo sí les quiero comentar un poquito del perfil profesional que tenemos con nuestros profesores. Y voy a arrancar contigo, Gustavo. Bueno, Gustavo Escudero es un ejecutivo senior, docente e investigador con 16 años de experiencia en logística, producción y mantenimiento. Ha trabajado en jefaturas y gerencias de empresas como Goodyear, Owens, Illinois, SAP-Miller, Molycop, Alicorp Management de MIT USA y Micromaster en Supply Chain y Management de MIT también. Actualmente es candidato a PhD en Deakin University en Australia, es alumno del Micromaster en Data Science and Statistics de MIT e investigador en Deakin University también. En el 2013, representando al MIT, lideró el equipo ganador de la competencia mundial de simulación de cadena de suministros de Fresh Connection Global Challenge. En el 2018 recibió una beca completa para realizar sus estudios de doctorado en Australia en Deakin University. Así que tenemos un súper perfil. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta tarde. Y bueno, también tenemos a Santiago Nájera esta tarde con nosotros. Les recuerdo que
tanto Gustavo como Santiago son parte del equipo de Escuela de Empresas en esta certificación en logística que ya les comentaré un poquito más adelante. Santiago es economista, abogado y PhD en Administración de Empresas, cuenta con maestrías en Finanzas e Investigación de Operaciones, Estadística Aplicada y en Gestión de Calidad Total. Profesional con más de 15 años de experiencia en las áreas de gestión de empresas privadas y públicas. Esto incluye experiencia en servicios financieros, empresas de consumo masivo, alimentos, construcción, minería y petróleo, donde ha participado en temas relacionados con finanzas, estrategia, supply chain y gestión de riesgos. Siempre ha sido un participante clave en las decisiones dentro de cada una de estas empresas en las que se ha desempeñado. Contribuyó como consultor y asesor en temas económicos para diferentes ministros en Ecuador y Surinam, así como también ha jugado un papel importante en la formación de leyes para diferentes sectores de la economía ecuatoriana. Cuenta con una vasta experiencia como docente en diferentes universidades a nivel nacional e internacional. Así que, profesores queridos de Escuela de Empresas, bienvenidos nuevamente. Para nosotros es un placer acompañarlos, sin duda alguna. El tema de hoy, querida comunidad, el tema de hoy es la urgencia de innovar en la cadena de suministros. Un tema realmente interesante, importantísimo, porque forma parte de todo lo que hacemos a nivel empresarial. Así que quisiera primero invitar a toda la gente que está conectándose en este momento que por favor sus preguntas, todas sus consultas, las pongan en nuestro chat porque daremos lectura para que ustedes puedan conversar directamente con nuestros expertos esta noche. Hola, Araceli, qué gusto que estés acompañándonos también esta noche, y a toda la gente linda, pues sigan compartiendo desde donde nos visitan o desde donde nos acompañan. Arrancamos, queridos profesores, con nuestra Vive Virtual del día de hoy. Y yo quisiera arrancar con una pregunta que realmente creo que es una pregunta que todos nos hacemos. La pandemia trajo consigo el cierre de fronteras, prohibiciones de viajes, trabajo remoto, confinamiento. Yo quisiera arrancar con esta pregunta con los dos, y quisiera empezar con Santiago y luego que nos ayude también Gustavo. ¿Consideran ustedes que la pandemia evidenció puntos débiles en la cadena de suministros a nivel local y a nivel internacional? Comenzamos contigo, Santiago. Cuéntanos. Sí, gracias, Cindy. Bueno, este tema es importante, los impactos que tuvimos con toda la pandemia. La pandemia lo que logró es evidenciar muchas cosas, lo bueno y lo malo. Salió lo bueno y lo malo, no solo la cadena de suministro, yo diría también hasta de la sociedad. Pero salieron muchos puntos débiles y muchos puntos de mejora en la cadena de suministro, y esto se ve claramente evidenciado en los resultados que estamos viviendo ya el día de hoy. El día de hoy que estamos con un crecimiento alto de los commodities, aumento de costos logísticos, etcétera, se ve que esa cadena de suministro comenzó a tener fallas. Unas fallas por mal manejo y otras fallas que es por concepción de cadena de suministro. La cadena de suministro siempre está pensando en eficiencia. La cadena de suministro es el manejo adecuado de distintos componentes, desde la compra, abastecimiento hasta la entrega, de una manera eficiente. Esa eficiencia se traduce en un contraste que es la no flexibilidad. El COVID nos exige flexibilidad, en este caso, ante muchos cambios de demanda, muchos cambios de abastecimiento, y ahí es donde la cadena de suministro comenzó a fallar, porque soy eficiente, pero no soy flexible. Entonces, evidenció todo eso, y más bien, este rato lo que se siente es que a futuro la cadena de suministro tiene que pensar también ya en la flexibilidad. Ya tenemos que dejar de un lado solo la eficiencia. La eficiencia es hacer siempre lo mismo, igual, cada vez mejor, pero nos olvidamos de la parte de la flexibilidad. Y esa eficiencia tan extrema que se dio, tiene el ejemplo más claro al nivel mundial. El ejemplo más claro al nivel mundial es que de la noche a la mañana nos quedamos sin papel higiénico en todos los supermercados. Uno iba a los supermercados y no había papel higiénico. Entonces, la pregunta siempre es, ¿acaso el papel higiénico te va a curar del COVID? ¿Tiene algún tema especial? No, es un tema de demanda. Jaló la demanda mucho más fuerte al comportamiento normal que esperábamos de una cadena de suministro estable, de certidumbre, y se evidenció que no tenían la capacidad de reaccionar. Entonces, estamos en un momento donde nos estamos dando cuenta que la cadena de suministro tiene que ya dar un giro, a adaptarse cada vez más hacia ese cliente que ya
se maneja bajo un ambiente de incertidumbre. Excelente, concuerdo con casi, diría que todas las cosas que ha comentado Santiago. Efectivamente, ha habido puntos débiles, ¿no? Santiago ha traído a colación un tema que tiene que ver con las compras de pánico, ¿no? Que se originaron, se han expresado principalmente en el papel higiénico, pero también tenemos casos de equipos que se usan para desinfección, los hand sanitizer, las mascarillas, CPP en general, ¿no? Muchas de estas realmente se debieron a sobrereacciones de la gente bajo la expectativa de que iba a faltar, pero paradójicamente y puntualmente en el caso del papel higiénico, la mayoría de cadenas de suministro fueron capaces de responder y la gente luego se dio cuenta de que era un miedo realmente infundado, ¿no? O sea, para una referencia, en Perú tenemos plantas suficientes para abastecer, pero el problema obviamente que eso lo sabe uno, puntualmente lo sé yo porque yo trabajo en una de esas empresas, pero claro, el común denominador de la gente no va a saber realmente sobre las cadenas de abastecimiento que abastecen esos productos que consideran claves, ¿no? Pero, y eso finalmente es parte de un fenómeno que se llama el efecto bullwhip reverso, ¿no? Para que quiera investigar más alrededor de eso. Pero realmente creo que el problema más grave está en los productos que realmente incrementaron su volumen, incrementaron para quedarse. Por ejemplo, el uso del hand sanitizer, la mascarilla CPP en general, para dar una referencia respecto a números prepandémicos y luego números durante la pandemia, la demanda mundial se estimó que creció en 27 veces. Entonces, claramente no hay medida de flexibilidad que te pueda cubrir 27 veces el incremento de una demanda, es imposible. Entonces, ahí lo que comienzan a ver es otras alternativas, otros planes de acción para poder responder y seguramente iremos más adelante, ¿no? Hemos visto también el incremento de los pedidos de última milla, ¿no? Sobre todo en los picos de la pandemia, donde la gente prefería moverse, digamos, recibir el producto en casa, en la medida que eso se pudiera, y vimos pues que, al menos en Latinoamérica, ¿no? Que hablamos de tener un 8% de incremento, ya subir hasta de repente por encima del 20%, ¿no? Respecto de las compras que se hacen, generó mucho impacto en nuestras cadenas de última milla, ¿no? O sea, en general, el COVID evidenció muchas cosas que tenemos que mejorar. Concuerdo en que se requiere un cambio de paradigma, ¿no? Hablamos mucho de eficiencias, hablamos mucho de just in time, y ahora también se habla de just in case, ¿no? O sea, es importante ser lean, pero es importante también estar preparado para una contingencia, ¿no? Yo creo que eso sería suficiente como para ir calentando en el tema. Sin duda alguna, para ir calentando el tema, tienes toda la razón, Gustavo. Y si ustedes hacían mención a las compras de pánico y el ejemplo que Santiago hacía referencia aquí en el Ecuador fue notorio, creo que fuimos producto de muchos memes aquí en el Ecuador justamente porque la desesperación nos invadió a todos en realidad. Entonces, cuando este tipo de situaciones se generan y sabemos que hay sin duda alguna el pánico, que nos hace reaccionar, que nos hace comprar. ¿Qué hay detrás cuando está el equipo detrás tratando de dar una solución coherente a esta situación? Quisiera que nos cuenten un poquito como para entender el tras cámaras de situaciones tan complejas como una pandemia mundial y cómo reacciona el equipo dentro del proceso y dentro de la cadena de suministros. Santiago, tal vez empezamos. Okay. Sí, a ver, este tema del pánico no solo se dio en ese momento puntual de la pandemia. Lo estamos viviendo hoy día. Y lo estamos viviendo hoy día ¿en qué se traduce el pánico? Nuevamente, la cadena de suministro lo que busca manejar es la incertidumbre. Y nosotros le transformamos en el mundo de la cadena de suministro a eso, a un valor matemático. Ese valor matemático es la desviación. Entonces, nosotros sabemos que vendemos siempre 10, 10, 10, pero a veces vendemos 2 o a veces vendemos 12 o vendemos 8. Hay una cierta desviación. Y la cadena de suministro siempre se prepara para esa variación que está controlada, ¿no? Como decía Gustavo, si viene 27 veces más, yo no estoy preparado jamás para eso. ¿Qué es lo que pasó cuando entró el pánico? Esas desviaciones se dispararon. Es lo que lo conocemos dentro de la estadística como el coeficiente de variación, se disparó. Y ahí es donde se rompieron muchos conceptos, ¿no? Donde, nuevamente, yo no puedo tener un sistema tan estable
yo no puedo pronosticar de manera adecuada el futuro, entonces me toca estar preparándome todo el tiempo, todo el tiempo. Yo les doy un ejemplo. Muchas empresas utilizan sistemas de forecast, software de forecast, hay cualquier cantidad, uno mejor que el otro, pero el rato que tenemos pánico no hay sistema, en este caso electrónico, que pueda reflejar el pánico, lo que va a pasar. Entonces, lo que tiene que hacer la cadena de suministro es rápidamente adaptarse. ¿Y cómo me adapto rápidamente? Es a través de flujos de información. La cadena de suministro siempre maneja tres flujos fundamentales. El primer flujo es de información, que es de ida y vuelta, ¿no? Entre todos los actores. El segundo es el producto o servicio que yo entrego. Y el tercero son los fondos. Si algo de eso se rompe en el camino, la información, lo que decía Gustavo, no sabían que hay suficientes fábricas para proveer, no tienen información completa, el resto de actores, se genera más incertidumbre. No llega el producto y servicio a tiempo, se genera más incertidumbre. No llega el dinero para pagar o comprar, se genera más incertidumbre. Entonces, lo que tuvimos es un aumento de incertidumbre, por tanto, más coeficiente de variación, y eso nos obligaba a tener unos inventarios gigantescos que económicamente no es posible tenerlo. El contrario de no tener inventarios es tener insuficiencias. Y es algo que nos toca vivir con eso, y hay que ser claros de o me subo el costo o vivo con insuficiencias. Pero no puedo tener todas las cosas a la vez. Eso es lo que se está viviendo desde el año anterior y se ha mantenido durante este año. Digo, esta semana yo he tenido la oportunidad de vivir ese caso varias veces y bombardeo de mails de ese problema, pero lo que toca ir viendo es cuáles son los orígenes de eso y dónde podemos ir estabilizando la cadena de suministro, irle poco a poco, no es de un día al otro, sino ir bajando esa variabilidad. Muchas gracias, Santiago. Gustavo, ¿quisieras acotar algo a esto? Sí, ese fenómeno es bien interesante. Es más, yo he hecho un video alrededor de y quizá lo puedo pasar después. Y creo que el tema comienza por la falta de confianza. Pero no falta de confianza solamente en las instituciones en general, digamos, logísticas, ¿no? Las empresas, sino en el gobierno y en el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Entonces, y eso es el primer paso, ¿no? Y eso tiene una agenda de trabajo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con históricamente cómo se ha comportado el sector empresarial en estos temas. Si el sector empresarial ha sido históricamente oportunista y cada vez que ha habido un tema como esto, incrementa los precios radicalmente y se deja llevar totalmente por los designios de la oferta y la demanda, claro, la gente no va a confiar, pues va a querer acaparar inmediatamente, ¿no? Pero si hay una respuesta más equilibrada, sobre todo tratándose de un evento de vida o muerte, realmente, ¿no? Quizá pudiera haber más confianza, ¿no? Y lo mismo en los gobiernos, etc. Otro tema es el desconocimiento, tal como hablaba, ¿no? En la medida de que las cadenas de suministro sigan siendo cajas negras para la gente, y parte de la formación básica no incluye cierto entendimiento de cómo funcionan las redes de abastecimiento de los productos, ¿no? Con esto no digo crear un curso de logística en el colegio, pero al menos que la gente, los chicos salgan con una idea de cómo funciona esto, que realmente no tiene mucha idea de cómo funcionan las cadenas de abastecimiento, y menos una empresa, ¿no? Y creo que es importante hacer esto. Y otro tema tiene que ver con ya el corto plazo de la reacción. Por ejemplo, acá en Australia, para poder contener esta vorágine de compras irresponsables realmente, porque eso es el nombre, ¿no? Aquí teníamos gente que tenía garajes llenos de papel higiénico y que a los 2 meses, después de darse cuenta que tenía papel higiénico para 5 años, quiso ir a devolver el producto a las tiendas, ¿no? Eso es una compra irresponsable realmente, porque no está fundada. Entonces, lo que hizo los retailers acá fue definir topes en las ventas, en lo que podías comprar. Decir, ok, no te puedes dar más de 2 paquetes por comprador. Y la gente comenzó a seguir esa regla y el tema comenzó a fluir bien. En otros países en Europa lo que han hecho es decir, ok, con el hand sanitizer, el primero te vale 3 euros, por decir un precio cualquiera. Ok, si quieres el segundo te vale 150 euros. Entonces, ¿qué significa? El mismo, ok, no es que te estoy limitando a comprar, pero el segundo te vale 50 veces más, ¿no? Entonces, hay siempre medidas que tú puedes utilizar para forzar que el consumidor se comporte de manera adecuada, ¿no? Y también poder frenar esta vorágine. Pero obviamente eso no es lo ideal. Lo ideal sería generar una cadena de suministro que genera confianza,
un consumidor informado para que estos temas se mitiguen de alguna forma. Claro que sí. Muchas gracias, Gustavo. Ahora, sabemos que la pandemia trajo consigo un sinnúmero de temas, ¿no? Entre ellos es el hecho de que el comercio electrónico creció exponencialmente y las plataformas digitales han logrado que miles de empresas conecten con sus clientes. ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos más importantes a los que las empresas de logística se enfrentan para cubrir las necesidades de sus clientes? Hablemos solo desde las empresas de logística, pero también hablemos internamente. ¿Cómo logramos cubrir esta necesidad tan amplia que se ha generado desde la pandemia? Al menos en Ecuador ha sido así. Cuéntanos, Santiago. Ok, a ver, el tema del comercio electrónico es interesante porque acorta la distancia y el flujo de información se vuelve más rápido entre finalmente el cliente y la empresa. Tiene muchas ventajas, sin embargo, hay un problema que cayeron muchas empresas. Comienzo a tener este jalón directamente desde el cliente, dentro del cliente, y comienzo a ofrecer todo online. Pero hay un tema que es siempre importante en la logística y en la cadena de suministro. La logística y la cadena de suministro generan valor hacia el cliente mediante el servicio. Y el servicio es cumplir con esa oferta de valor. Si yo le prometo a la persona que le entrego en 2 horas, tendré que entregarle en 2 horas. No es más tiempo, no es 2 horas y media, es 2 horas y no es menos tiempo, porque tengo que respetar el tiempo de la persona. Si me dicen, necesito que este producto llegue a las 10 de la mañana, entre 10 y 11 de la mañana, porque además no hay como tanta exactitud, pero tengo que darle una ventana de tiempo, y llego a las 7 de la mañana, tal vez esa persona todavía está dormida, está en pijama, y más bien le afecto, el servicio se ve mal. O si es que le llevo a las 3 de la tarde, se ve mal. El rato que comenzamos con este tema de las ventas online, muchas empresas se olvidaron de un punto importante, y ese punto importante es definir la capacidad del sistema. ¿Cuánto puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo ofertar? ¿Cuál va a ser mi verdadera oferta de valor? Si esa oferta de valor fue exagerada, y en muchos casos comienzo a perder la imagen de la empresa. Les digo, caso propio particular, algún rato compré un tema online de alimentos en el momento que nadie podía salir, y era alimento congelado, una de las cadenas de supermercados, llegó descongelado. Entonces, una cadena de suministros que no puede responder con el cliente es lo peor que podemos hacer. Entonces, es importante apalancarnos en las nuevas tecnologías, ha aumentado el tema del uso, en este caso, del e-commerce, pero nos olvidamos de ver atrás que la cadena de suministro pueda adaptarse con sus capacidades. Si no puede adaptarse, uno tiene que ser claro y decir, solo podemos atender a 100 clientes o a 200, o me voy a demorar 2 días, etcétera, etcétera. Si no, es una sobreoferta de valor que no existe, que no es real y nos pasa a facturas. Muchas gracias, Santiago. Gustavo, cuéntanos tú. ¿Cómo ves el tema del comercio electrónico? Ese tema del comercio electrónico es importante recordar, y eso es lo que todos tienen en mente, de que es una tendencia prepandémica. O sea, ya el mercado de por sí está tendiendo a moverse más al comercio electrónico y eso genera el incremento también del delivery en casa, ¿no? Y en la pandemia obviamente esto explotó, ¿no? Si bien hubo un pico inicial, ¿no? Como decía, en Latinoamérica, tengo entendido, según los números que recuerdo, los niveles promedios están en 8% más o menos del volumen total vendido. Quizá esto se disparó por encima de 20, y cerca de 30, pero luego bajó nuevamente y se ha normalizado, pero llega a un punto mayor que el prepandémico, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya es algo que las empresas tenían que haber estado viendo. No debió haber quedado como una sorpresa, porque a pesar de COVID, esto hubiera igual seguido creciendo, pero menos rápido de repente. Respecto a los desafíos, para mí, al menos en Latinoamérica, es el tema de falta de infraestructura, ¿no? Y no solamente digo por tener camiones o no, o tener una flota logística o no, sino de que esta flota se interactúa en un contexto, ¿no? Y en las ciudades, ¿no? Ya inclusive antes veíamos el caos que generaban, pues, los deliveries, ¿no? En las ciudades, ¿no? No encontrar lugares para estacionar, tener que parquear en doble fila, generar tráfico, interrumpir a los peatones, y un gran etcétera, ¿no? Y eso implicaba un incumplimiento, etcétera. Y obviamente eso merma los niveles de servicio que se pueden lograr para nuestros clientes, ¿no? O sea, para mí hay un tema de trabajo en conjunto ahí.
O sea, yo creo que el sector logístico como sector, y estoy seguro que en muchos países no es así, pero igual lo digo asumiendo como si fuera así, no puede gestionar mirándose al ombligo. Una empresa no puede gestionar solamente mirándose a ella. Tiene que primero gestionar luego a nivel especialmente de la última milla, mirando al resto de empresas y en conjunto, retroalimentando al gobierno, a las ciudades. ¿Para qué? Para que exista una red de logística de última milla eficiente. Si no, está uno condenado de una forma al fracaso o a la ineficiencia, finalmente, ¿no? Y las promesas que uno puede hacer de deliveries del día siguiente o las horas van a ser imposibles, ¿no? Para mí otro reto, desafío muy importante, es poder mantener la licencia para operar. ¿A qué me refiero? Antes este concepto de licencia para operar estaba asociado a estar en paz con la comunidad, no generar impactos, ¿no? Pero ahora creo que este concepto crece al hecho de, puntualmente la pandemia, que tu gente no se enferme de COVID, que no asocie a un punto de infección a tu empresa, como parte del COVID, ¿no? Ya seas un operador logístico, imagínate que salga en las noticias que testean y el 30% de tu gente que va al despacho tiene COVID, ¿no? Entonces, claramente eso en el mediano plazo te puede implicar perder mucho negocio. Eso es muy crítico. Y en paralelo, aparte de asegurar el tema de la salud de la gente que está interactuando en esta red, tendría que ver con, digamos, mantener los estándares que esta nueva normalidad exige, ¿no? O sea, ya no es simplemente, pues, de que ya dejó el paquete y va y la gente va sin mascarilla, sin nada. Hay que cumplir protocolos, ¿no? Y los protocolos implican inversión en costos, pero también implican capacitación de personal que, vale la verdad, al menos voy a hacer el paralelo en Perú, de por sí antes de la pandemia no seguían protocolos porque el mercado de transporte era muy informal. Entonces, pedirle al informal que antes no seguía protocolos, ahora siga protocolos, es muy retador, realmente. Y yo creo que por ahí va el reto en el corto o mediano plazo para las empresas logísticas. Un tema de capacitación, sin duda alguna, también. Y justamente, y gracias, Gustavo, por el comentario, yo sí los quiero invitar y aprovecho este pequeño espacio para invitarlos a esta certificación internacional en gestión logística y cadena de suministros, que dará inicio el próximo lunes 7 de junio. Así que los quiero invitar porque, de hecho, todas las personas que están conectadas el día de hoy en esta charla, pues vamos a abrir un descuento importante para ustedes y Escuela de Empresas, a todas las personas que se inscriban entre hoy y mañana, porque esta promoción dura 24 horas, tendrán acceso a un 20% de descuento con nuestro código VIVE20, que ya saldrá en pantalla en unos minutitos más. Queridos profes, antes de continuar, porque ya tenemos a 3 personas que nos están haciendo algunas consultas, me parece importantísimo considerar esto. Vamos a arrancar con la primera pregunta de nuestros participantes. Pablo Fernández, muchas gracias por tu consulta. Pablo nos dice: ¿podríamos decir que la confianza está basada en el consumo-demanda que el mercado te entrega? Si hacen compras irresponsables, por llamarlo así, ¿cómo podemos planificar el tiempo de duración de ese comportamiento? En supply tendríamos que ir a planificar en base a comportamientos más que a históricos. Todo esto en base a la nueva realidad. Me gustaría que tanto, les voy a dejar la consulta porque son de hecho 2 preguntas en una, para que podamos dar respuesta. Santiago, arrancamos contigo, por favor. Ok, bueno, un poco compleja la pregunta. El tema de confianza ya es un tema que se sale incluso fuera de la cadena de suministro porque ya es un tema de comportamiento humano, ¿no? A la final la cadena de suministro tiene que actuar sobre comportamiento humano, pero el tema de confianza siempre está en cumplir las cosas, ¿no? La cadena de suministro, mientras cumpla, las cosas va generando confianza, mientras no cumpla, se va a ir rompiendo esta confianza. Entonces, nosotros siempre tenemos, por un lado, el demand chain, que es el pedido, y por otro lado estamos la organización, que es el supply chain, donde se unen estos dos puntos, y si se unen bien, se genera confianza, ¿sí? Si la demanda con la oferta se une, vamos generando confianza, caso contrario, se va expandiendo el tema. El tema de las compras irresponsables o estos comportamientos atípicos, cómo proyectarlos, esto ya es un tema, nuevamente, este es un tema ya de conocimiento de mercado.
Nosotros podemos utilizar cualquier data histórica, pero si ya la historia cambió, no me sirve, o sea, no me sirve la estadística, la que está atrás. Yo puedo tener series de datos bien construidas de los últimos 10, 20 años, por día, semana, lo que sea. No puedo proyectar un nuevo comportamiento, una nueva forma de actuar del cliente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es ir a tratar de tomar la información adelante, para que los modelos, en este caso, reaccionen hacia el comportamiento futuro antes que a comportamientos históricos, ¿no? Y la única forma es datos, es capturar data. Y no toda la data tiene que ser ventas, ¿no? No toda la data tiene que ser venta histórica. Si yo proyecto venta histórica, estoy asumiendo que se va a repetir el mismo patrón. ¿Y qué tal si una vez no le pude cumplir? Pero la demanda estaba ahí. Entonces estoy asumiendo que se va a repetir ese patrón de que yo no le cumplí. Entonces, tengo que capturar esa información de adelante, la demanda, la verdadera demanda, qué es lo que realmente quiere el cliente. Entonces, ahí ya estamos hablando ya de modelos de analítica de datos más complejos que hacia allá va la cadena de suministro. O sea, ya la cadena de suministro tradicional tiene que, como hablábamos con Gustavo, tiene que romperse ese paradigma y tenemos que ya pensar en una cadena de suministro basada en data, ¿no? En supply chain, pero ya basado en ciencia de datos. Gracias, Santiago. Excelente. Oye, Polo, muy buena pregunta. Voy a comenzar respondiéndote la parte final. Tú comentas que en el supply tendríamos que planificar en base a comportamientos más que los históricos. Yo te respondería que sí, pero aparte te diría que eso también era antes del COVID. O sea, antes del COVID ya se planificaba así. Si tú tomas en cuenta, por ejemplo, un proceso normal, regular de S&OP, tú comienzas con el pronóstico como un input, pero el pronóstico final no es el resultado del modelo matemático, sino el pronóstico es el resultado del input matemático que le sirve como base de referencia más la inteligencia del negocio, que es básicamente lo que sabe operaciones, lo que sabe finanzas, etcétera, de acuerdo a las capacidades que uno tiene, pero sobre todo la inteligencia del mercado. Y esa inteligencia del mercado la trae la parte comercial. Entonces, esa parte yo respondería sí, pero antes era igual. Entonces, eso no debería cambiar. Eso más bien deberíamos reforzar, y aquí cojo un punto que ha mencionado Santiago que es muy importante. Coger información más cerca al consumidor, ¿no? O sea, inclusive si tú no eres una empresa que está trabajando directamente con venta al consumidor final, si no eres una parte intermedia de la cadena, tienes que ver cómo conseguir esa información, ya sea a través de colaborar con tu partner que está más cerca al consumidor, o tú implementar medidas que te ayuden a censar qué está pasando en los mercados, ¿no? Y aquí estamos yendo, por ejemplo, ya al tema que creo que realimenta muy bien el proceso de planificación, que tiene que ver con las torres de control. Las torres de control básicamente tienen dos objetivos. Un tipo de torre de control lo que va a hacer es hacer seguimiento al flujo de pedidos o de órdenes de compra que tú has definido para ver que estén fluyendo bien. Esa es una alternativa. Pero otro modelo, otro objetivo de una torre de control podría ser, y es en muchas empresas, ir censando el orden social, el comportamiento, etcétera, de los lugares donde tú operas como cadena, ¿no? Por ejemplo, si yo me abastezco de China, ¿no? Yo proactivamente estoy de repente monitoreando redes sociales en China, etcétera, para ver qué está pasando. Y quiero dar un ejemplo, disculpe que me extienda un poco, pero creo que es el momento adecuado de decirlo. Hay una empresa, por ejemplo, llamada Resilink, que fue fundada por una ex alumna del MIT y ahora está yendo muy bien. Esta empresa básicamente te brinda el servicio de mapearte toda la cadena de suministro de tu empresa y luego te brinda un servicio de monitoreo de todos los puntos donde tú tienes eslabones de tu cadena. Y para una referencia más precisa, para muchas empresas, gracias a este tipo de servicios, ellos sabían que el COVID era un problema en diciembre de 2019. Y ya reaccionaron en diciembre de 2019 moviendo el PP, productos críticos a sus cadenas, cuando recién la mayoría de empresas, recién en marzo, comenzaron a actuar. ¿Por qué? Porque estaban censando el mercado. Esta empresa tiene un sistema de inteligencia artificial que revisa redes sociales, incluida los equivalentes a Twitter de China, por ejemplo, y comienza a coger información relevante, y ellos sabían en diciembre que esto se iba a salir de control. Y lanzaron la alerta y las empresas clientes actuaron. Entonces, efectivamente, eso sucederá con más información.
Gracias, Gustavo, y gracias, Pablo, por tu consulta. Tenemos otra pregunta de Pablo Redroban, perdóname, Pablo, por decirlo mal. El servicio y la cadena de frío tienen un costo que la empresa y el cliente tendrían que estar dispuestos a asumir. Bueno, no es una pregunta, es un comentario. Quisiera agradecerte, Pablo, por tu comentario. Jonathan Erazo también nos dice, por otro lado, considero que las empresas pueden poner restricciones. Cuando hacen promociones, te dicen solo puede comprar un número del producto. ¿Por qué no hacer lo mismo para el papel? ¿Por qué no hacer lo mismo para el papel higiénico? Una simple restricción crea disponibilidad a otros usuarios y evita el desabastecimiento. Muchas gracias, Jonathan. No sé si alguno de ustedes quisiera aportar a este comentario. Sí, y disculpa que me adelante, justo fui el que comentó este tema de las medidas. Ojo que estas medidas son para temas, para situaciones de emergencia, ¿no? Como la que estamos ahora, ¿no? Si tú aplicas esas restricciones de abastecimiento en una situación normal, lo que estás haciendo es promover la existencia de mercados negros. O sea, eso no puedes hacerlo en una situación normal, claramente, ¿no? Pero una situación de emergencia como tal es válido, ¿no? Definir restricciones en compra de papel higiénico, etcétera. Estás empujando que mercados negros de alguna forma sí, porque nunca falta el que tiene acceso a más producto y te lo vende no en la tienda, sino por debajo. Pero una situación de emergencia es una forma de democratizar el poco abastecimiento que hay producto de estas compras de pánico, ¿no? Bueno, ahí es una respuesta que se me va a ir ahí todo el lado de supply chain, va a salir el lado legal, ¿no? Tengo formación legal a la final. Y aquí hay una parte que hay que ver la cadena de suministro holísticamente y sería bueno poder poner restricciones al comportamiento y al consumidor. Pero el tema es qué tanto estoy rayando ya en una línea roja de la ley. En este caso, nosotros al final del día tenemos leyes de protección al consumidor y una de esas es yo puedo comprar lo que yo deseo, o sea, no tengo un límite. Tal vez, como dice Gustavo, en unos momentos de crisis podría hacerse un cambio, un decreto, algún sistema que me permita poner esta restricción. Caso contrario, irme a hacer este tipo de cambios, incluso si yo como empresa arbitrariamente tomo eso, me estoy yendo contra los derechos del consumidor. O sea, hay gente que quiere comprar papel higiénico para 10 años. No puedo limitar su derecho. Entonces, ese es el problema con las restricciones. Que ahí el rato de la cadena de suministro también tiene que pensar que tiene que cumplir la normativa. A veces la normativa no es la mejor, pero así nos toca manejarnos en la cadena de suministro. Gracias, Santiago. Tenemos más preguntas. Norton Wund nos consulta, saludos, una pregunta, por favor, ¿qué tan viable es cambiar la oferta de productos y servicios de Ecuador desde las actuales materias primas hacia futuras ofertas de valor agregado con Big Data? Santiago, te doy a ti paso y luego estoy segurísima que Gustavo va a aportar a esta consulta también. Ok, aquí el tema, y aquí viéndole tal vez desde el punto de vista de Ecuador, hay un problema que nos está faltando mucho en las organizaciones, es el tema de entender la data, entender a manejar la data. Cada vez se está más generando mayor cantidad de data en el mundo. Actualmente, para este año 2021, se espera que en el mundo exista 66 zettabytes. ¿Qué es un zettabyte? Primero, un zettabyte es 1 trillón de gigabytes. Imagínense, en el mundo hay 66 millones de zettabytes actualmente. Para los próximos 4 años, se espera que se triplique ese valor. Data hay cualquier cantidad. Hay mucha data y yo a veces siempre les digo, estamos en el Big Data y ya viene después el Big Data y después el Big Data porque siempre va a haber más información. El tema es que no tenemos las herramientas. Ahí viene la parte fundamental, la parte importante de las organizaciones para dar este salto a las ofertas de valor agregado con Big Data es, yo no necesito comprar un software. El software me ayuda, el software es la plataforma que me ayuda. Hay un N software, hay software gratuito hasta software muy caro. Yo necesito la gente. Entonces, lo que necesitamos es formar a la gente. Si nosotros queremos que las empresas vayan hacia allá, nosotros primero arrancamos con la base, que es las personas. Desde las personas arrancamos con los procesos y sobre los procesos ponemos la plataforma. Son las 3 P's
para lograr llegar a este tema del Big Data en la cadena de suministro. Entonces, sí es posible, pero tenemos que regresar a ver internamente dentro de la organización y decir, necesitamos formar a la gente en este manejo de la data, explotar mucho la data. Ahí sí es explotar comportamiento, explotar el tema de optimización, todo eso. Y con esa data ya conociendo, saberlo explotar, la cadena de suministro y en este caso el país puede entrar a este tema de valor agregado. Caso contrario, comprar un software no funciona. Este rato que hablamos de innovación, la innovación no se compra. La innovación, yo no voy a un supermercado y véndame una libra de innovación y me llevo. La innovación se genera dentro de la organización y solo se genera con conocimiento. Y más conocimiento, con mayor preparación a esa gente, ese conocimiento puede ser mejor explotado. Sin duda alguna. Muchas gracias, Santiago. Cuéntanos tú, Gustavo, ¿qué opinas? Lo que planteas realmente es un paradigma que es muy vigente en Latinoamérica, ¿no? Y yo honestamente desconozco qué materias primas son las que se dominan en el mercado ecuatoriano, pero si hablo en Perú, hablaremos de principalmente minería, ¿no? Y si nos movemos a otros países, como quizás lo que, bueno, fue Venezuela, hablamos de petróleo, etcétera, ¿no? De derivados de petróleo. Y es un salto muy difícil, ¿no? Que creo que va por el lado de la innovación, va por el lado de tener a las personas pensantes que puedan implementar estas tecnologías. Y también va por una estrategia de país, ¿no? O sea, tú como país, ¿qué vas a impulsar, no? O sea, por ejemplo, con todo el criticismo que se puede dar a régimen chino, pues ellos tienen claros, por ejemplo, estrategias bien definidas de en qué tecnología van a ser líderes los próximos 10 o 15 años. Y están invirtiendo dinero en eso y se enfocan en eso. Y no me sorprendería que lo sean en el futuro cercano, si no es antes del plazo definido. Entonces, comienza primero una estrategia de país, de qué quiere ser, y luego viene por el tema de tener a las personas, ¿no? Y invertir en este proceso, ¿no? Ya hablando del tema puntualmente de Big Data, y quizá relacionado con el tema de digitalización, una oportunidad importante en este último tema de digitalización es entender que este proceso no se limita a replicar los procesos en físico en el mundo digital. Hacer eso es bueno, pero sería pues desperdiciar pues las oportunidades que te trae esto, ¿no? Le voy a dar un ejemplo que ocurre ahora, entiendo aquí cercano a Oceanía y quizá en algunas zonas de Asia. Por ejemplo, si tú eres un barco, una empresa pesquera, y estás cazando productos de muy alto valor agregado, de repente peces demasiado caros, ¿no? Normalmente lo que tú harías de repente es llegar hasta tu puerto de origen para recién después mover el producto hacia otros lugares y comenzar a exportar. Entonces vas a mover pues el producto de manera muy, digamos, no errática, pero ineficiente es la palabra, ¿no? Pero digamos ahora que tú cazas el pez o lo que estés cazando, tú inmediatamente puedes en ese momento en el barco subir la información a una plataforma y decir, oye, tengo no sé, pues un pez de tal características, de tantos kilos, etcétera, cazado, ¿quién lo quiere? Ok, y en ese momento ya los clientes lo compran y de repente te das cuenta de que es más eficiente, en vez de regresarte a Australia, irte de frente a, no sé, a Singapur, dejar la mitad de tu carga y luego regresarte a Australia o de hacer una vez el cabotaje en el resto de lugares. O sea, lo que quiero decir es que la digitalización y el uso masivo de información que tenemos nos da oportunidades de cambiar los modelos de negocio. No solamente replicar lo físico en lo digital, sino cómo le cambiamos la idea a esto, ¿no? Y para otro ejemplo, tienes ahora las capacidades de procesamiento, pues, asociadas al Big Data han aumentado radicalmente, ¿no? Entonces, las empresas ya tienen la oportunidad de tomar que las transacciones de compras, ¿no? Pasen por un proceso de optimización para maximizar rentabilidad. Por ejemplo, en un esquema regular de compra online, cuando yo hago un clic, lo que va a hacer es básicamente ver mi zona geográfica y lo que va a hacer el algoritmo es designar al almacén más cercano, ¿no? Lo cual es válido, etcétera, pero un modelo que utiliza Big Data y optimización podría simplemente evaluar, por ejemplo, de que tiene ciertos productos que están miles de kilómetros de distancia, pero que está en un mercado donde no se vende. Y de repente el algoritmo calcula que es más eficiente mover ese producto de 1000 kilómetros de distancia a tu lugar. ¿Por qué? Porque en el otro lado no se va a vender o se va a vender a descuento.
Y obviamente esa decisión cambiaría si tú pides delivery a casa o si pides recogerlo en tienda. Entonces, ese tipo de cálculos para optimizar el mejor abastecimiento, ahora se pueden hacer. Y muchas empresas lo hacen. Amazon lo hace, por ejemplo. Y eso te da la oportunidad de poder manejar Big Data que quizás hace 10, 20 años no se podía simplemente, ¿no? Entonces, hay mucha oportunidad en eso también. Muchas gracias, queridos profes. Ahora quisiera que también nos contaran un poquito, porque sabemos que la pandemia, sin duda alguna, es el punto de partida para esta conversación, porque los cambios fueron radicales en realidad. Realmente fueron cambios que afectaron a todas las áreas de todas las empresas. Ahora, yo quisiera saber, en este tiempo en el que ustedes han estado, sin duda alguna, manos a la obra, podríamos ponerlo así, ¿cuáles fueron las herramientas tecnológicas que primaron durante este año y medio que ya tenemos de pandemia? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en su momento y qué tendencias se esperan para este próximo año? Quisiera arrancar con qué funcionó y qué esperamos después. Santiago, cuéntanos. Ok, bueno, en el tema de herramientas tecnológicas, yo sí debo decir de entrada, yo soy un fan de la tecnología, pero sigo siguiéndole la tecnología como un medio, no como el que me soluciona el problema. Siempre me dicen, oye, hay un problema, un software para WMS, para ERP, etcétera. Y a veces he tenido la suerte de hablar con algunas empresas y tienen el software más avanzado, pero viven en un caos, ¿no? ¿Qué es lo que más ayudó? Y en este caso tuve la oportunidad de vivirlo dentro de la corporación. Fue comunicación. Fue comunicación. Y ahí fue las herramientas más que de optimización, de matemática, de estadística. Fue un tema de comunicación continua, ¿no? Yo me acuerdo que cuando armábamos los planes de producción, normalmente nosotros creábamos un plan de producción para el mes, después se lo bajaba a la semana y se lo iba ejecutando. Pero de pronto teníamos gente que estaba enferma, entonces, o que aparentemente estaba enferma, entonces no podíamos seguir la operación. Siempre hay que pensar primero en el ser humano, ¿no? En la operación siempre está primero el ser humano y había que ser responsables, había que ser responsable con el cliente. Entonces era un cambio muy rápido, muy continuo. Y lo que ayudaba era el tema, en este caso, de comunicación. Yo me acuerdo que teníamos una reunión 7 de la mañana, la otra era alrededor de la 1, 2 de la tarde y la otra era 10, 11 de la noche. Todos los días, incluido sábado y domingo, mientras fue el pico de la pandemia, cuando recién estábamos aprendiendo, era continuo. Y era uno donde no teníamos un liderazgo de una persona, sino era un equipo humano que funcionaba de manera coordinada hacia un objetivo. Ahí viene un tema mucho de cultura organizacional. Y yo creo que los resultados, por ejemplo, el caso que yo viví, fueron exitosos, indicadores, índices, los mejores que habíamos tenido en la historia de los últimos 3 años, y fue por comunicación. Pero, sin embargo, ese es un momento puntual. Pero lo que se viene a futuro es la parte que nosotros tenemos que construir, ¿no? Es importante pasar el momento y construir el futuro. Y el futuro de las organizaciones, y en este caso de las herramientas tecnológicas, está en la data, está en datos, y ahí viene la parte que ya es importante, que esa parte no se la puede generar muy rápido, y es ya pensar en este tema de cómo crear estos algoritmos. Entonces, lo que mencionaba Gustavo es muy importante. Amazon tiene estos algoritmos. Hay empresas como DHL que tienen sus algoritmos. Pero muchos de estos algoritmos no se los compra en el mercado. Hay el software que me ayuda y me facilita. Y voy a tener que dar marcas, ¿no? Voy a dar marcas como iLock, que tiene Ciplex, optimizadores como Gurobi, tenemos GAMS, tenemos Python, tenemos RStudio, tenemos Matemática. Son softwares fuertes para hacer la modelización matemática. Pero ya tenemos que dar el salto hacia allá. Entonces, el momento se lo vivió. Hubo errores, hubo aciertos y comunicación funcionó. Pero ya la cadena de suministro tiene que ver qué va a hacer mañana. Y más que nada, de nuestros países en Latinoamérica, no podemos pensar en le voy a comprar a alguien algo y con esto solucionar mi problema, porque Latinoamérica tiene muchas restricciones distintas, hay que tropicalizar esto. Entonces, el software tiene que estar pensado en software que me ayude a modelizar la cadena de suministro para ser flexible y eficiente en el mañana.
Gracias, Santiago. Y solo para acotar un poco a lo que tú comentabas, hablamos también del tema educación, ¿no? Del tema de transferencia de conocimiento y creo que en situaciones como esta es fundamental. Entonces, veo la insistencia de este conocimiento de dejar, de cambiar el paradigma, de entender mejor a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer y completamente de acuerdo contigo, innovar no es comprar un software o implementar drones por todos lados simplemente porque sí, necesitamos entender el por qué y qué beneficio dará esto, sobre todo en esta cadena de suministros tan importante. Gustavo, cuéntanos. Mira, este tema es bien interesante y primero quiero comenzar dándole la razón a Santiago. Efectivamente, o sea, digamos, automatizar o invertir en tecnología sobre algo ineficiente es simplemente convertir tu chatarra en algo más barato, más caro, mejor dicho. Porque ahora aparte tienes una plataforma que está atrás que cuesta mucho sobre algo que es ineficiente. Ahora, reconociendo eso, ya hablando puntualmente de tecnologías que vieron mucho en la pandemia, para mí la primera es el tema de la digitalización de las plataformas de pedidos, ¿no? Y hablando en la realidad en Latinoamérica, hemos visto, por ejemplo, estas tiendas de esquina, que ahora la señora pues te recibe pedidos por WhatsApp, ¿no? Y te hacen delivery con el hijo o contrata un chico por ahí que usted no sé si usted trae el mototaxi, que básicamente la fusión de una moto con una cabina atrás para llevar pasajeros para hacer el delivery, ¿no? Este tipo de iniciativas ha salvado muchos negocios pequeños de quebrar. El uso del WhatsApp con una red de delivery informal. Y hablando de empresas un poquito más grandes, tenemos la implementación de tiendas virtuales, ¿no? Esto ha permitido que empresas medianas hasta grandes no quiebren, ¿no? Y esta legislación ha sido muy importante. Para mí, hablando ya de empresas un poquito más grandes, de repente más internacionales, diría que los sistemas de monitoreo han sido críticos, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de torres de control logística que hablamos, ¿no? Poder ser capaz de monitorear las alertas, de entender qué está pasando y lograr esa información. O sea, reducir el tiempo, el lead time entre que ocurre algo y tú te enteras es vital, especialmente en los primeros meses del COVID. Sobre todo porque había mucha falta de información. O sea, el conocimiento que tenemos de la pandemia ahora no es ni de cerca lo que teníamos en marzo del 2020, ¿no? No se sabía si requerías mascarillas o no. La gente, uno tenía que entrar en cabina de desinfección, que ahora se sabe que no sirve para nada. Te tenías que desinfectar los pies y ya está probado que eso tampoco no sirve para nada. Entonces, hay ciertas cosas que hicimos y ahora tenemos que ir adaptarnos a la información más reciente. Y eso es crítico, es muy importante porque nos ayuda a reducir costos y aparte de ser más efectivos en las medidas que tomamos. Y eso va a otro tema que mencionó Santiago, que tiene que ver con los equipos de control de emergencias, ¿no? Entonces, tú tienes que tener gente en el punto, en el campo, tomando decisiones en ese momento y reuniéndose, como dice Santiago, frecuentemente para tomar decisiones críticas. Entonces, ese tipo de tecnología de torre de control y de equipo de control es muy útil. Y finalmente, la otra que creo también es los sistemas de monitoreo. Hemos visto, ya hablando de empresas más grandes, de repente, cómo están usando tecnologías como visión artificial para medir en tiempo real la temperatura de las personas, controles de concentraciones de CO2 en los lugares para ver si la ventilación es siendo óptima o no. Tenemos el uso de drones, en vez de tú ir a una planta y hacerte una guía para inspeccionar o monitorear, mandas un dron y lo haces con eso. Hemos visto en Amazon la implementación de estos carritos que se mueven en la ciudad y te hacen el delivery y obviamente ya no hay una persona de por medio, ¿no? Entonces, hay muchas tecnologías que han ayudado a surtir y a pasar de mejor manera este momento crítico de la pandemia, ¿no? Sí, sin duda alguna. Muchas gracias, queridos profes. Tenemos todavía más preguntas. Por aquí tenemos a Pablo Pérez. Nos dice, el alza en el precio de los fletes para importaciones afecta fuertemente a la cadena de suministros. ¿Cómo debemos afrontar este problema con un producto sensible al precio? ¿Trasladamos el costo al consumidor final o afrontar un quiebre de inventario? Santiago. Ok, aquí hay una parte que es importante. Trasladar los costos al consumidor es complicado, ¿no? Porque recuerden que nosotros tenemos ya de por sí una demanda que se ajustó a un precio, y si yo le traslado ese costo, probablemente, sí, algunos clientes se quedan y otros ya los pierda definitivamente. Aquí viene una parte importante que yo siempre reitero, y soy mucho hacia el tema del conocimiento, es la base que nos permite manejar mejor las cosas. Y en la cadena de suministro, sí, nos subieron el flete.
nos subieron el flete, pero es hora de pensar en cómo eficientar esa parte de la cadena. Y ahí viene el tema por ejemplo, el tema de algoritmos. Normalmente la gente está acostumbrada de, ok, necesito traer esto de acá y pago 100 y me llega y eso es todo. Y entra mucho el tema de la experiencia, ¿no? Yo pido de esta forma porque estoy acostumbrado, mi experiencia. La experiencia es buena, pero la experiencia en un mundo que ya es distinto, ya no nos sirve. Entonces, más bien aquí lo que yo recomendaría es ya pensar en modelos de optimización, y eso es meternos, queramos o no, en el mundo de la data y en el mundo de la matemática y el mundo de la estadística, hacer modelos de optimización. ¿Y qué tal si puedo hacer el mismo viaje consolidando cargas de otra forma, trayendo en rutas que probablemente en algunos casos sean más largas, pero por los lead times no tenga problemas? Recalcular el tema del inventario, porque vemos el tema de quiebre de inventarios. Yo soy un fanático de los inventarios y siempre les digo, el tema del inventario no es subir ni bajar, es tener un inventario óptimo, es calcular, y eso se lo calcula matemáticamente, el inventario óptimo. Y hay modelos desde muy simples con desviaciones hasta modelos ya con simulación. Entonces, más bien yo lo que invito es en comenzar a ver todas esas herramientas de conocimiento, ¿no? No es decirles esta marca de software, sino esas herramientas de conocimiento para explotar todo lo que hay. Y yo les apuesto que puedo lograr mejores resultados, incluso bajarme costos dentro de la operación, pese a que el flete, ciertas materias primas hayan subido, se puede hacer eso. Pero requiere ya pensar, cambiar ese paradigma del mundo de la experiencia, que sí nos ha ayudado, al mundo de la decisión ya bajo sistemas de datos, de algoritmos. Gracias, Santiago. Gustavo, cuéntanos tú. Sí, efectivamente, hay que explotar lo que podamos internamente. Entiendo que de repente en un momento de corto plazo de reacción, implementar todas las medidas sería un poco difíciles. Pero yendo puntualmente a tu ejemplo, yo te diría que ese es un caso de negocio. Tú tienes que analizarlo, porque, y aquí básicamente pensar en escenarios, ¿no? Si tú trasladas el costo, porque simplemente no te es rentable vender al precio actual, y eso es válido, tú, como dices, tienes dos opciones: o vendes más caro, o simplemente dices, gracias, no voy a vender. Si vende más caro y tu competencia tiene el mismo problema y todos son igual de caros, finalmente lo que va a pasar es que la demanda general se va a contraer un poco, pero vas a vender, ¿no? Quizá al final, en términos de rentabilidad, terminas siendo beneficiado, ¿no? Si decides no vender, inmediatamente estás reduciendo la oferta disponible. Por lo tanto, el producto se va a tender a ser más escaso y por ende se vuelve más caro también. Entonces, tienes que evaluar qué te conviene, ¿no? Ahora, si tú subes y tu competencia, porque de repente tiene una mejor red, es más eficiente, se abastece de lugares distintos a ti, etcétera, no sube el precio, bueno, pues ahí simplemente estás entregando al mercado, ¿no? Entonces ahí toca definir si estratégicamente te toca perder por un par de meses para no perder participación de mercado, o simplemente decir, bueno, la competencia me ganó y voy a subir mi precio y voy a vender menos y veremos qué pasa, ¿no? Es complicado, no hay una receta en esto, y cada caso tiene que tratarse como un caso de negocio. Muchas gracias, Santiago y Gustavo. Pues les cuento que se nos fue la hora volando, se nos fue literalmente la hora volando. Pero antes de irnos, bueno, por ahí tenemos, Norton nos hace una pregunta adicional. Perdóname, Norton, no vi tu consulta. Antes de irnos, vamos a responder la última consulta de Norton. Nos dice: a tiempo de felicitar por la calidad de primera de este foro. Muchísimas gracias. Me permito cordialmente preguntarles si creen que es posible desarrollar una app móvil para que la gente pueda geolocalizar problemas y denuncias urbanas. Saludos cordiales nuevamente. Santiago, cuéntanos tú y luego cerramos con Gustavo. Completamente factible, completamente factible. Ejemplo, en Estados Unidos tienes una app donde si yo voy con mi teléfono, quiero comprar algo, escaneo el código, en este caso en el supermercado, y me saca el comparativo de todos los supermercados y tiendas cercas donde existe el mismo ítem, geolocalizados. No es un tema complejo, no es un tema complejo de desarrollar. A la final tenemos toda la tecnología, los teléfonos. El tema que siempre hay que preguntarnos es, ¿para qué
vamos a hacer esto. ¿Cómo vamos a lograr eso? Yo puedo poner el tema de problemas y denuncias urbanas. El tema es cómo lo vamos a explotar. Porque a la final del día esa plataforma necesita recibir una rentabilidad por auspiciantes, por un sistema tipo crowdfunding o cobra por eso. Entonces, es completamente factible, no le veo nada del otro mundo, es más, creo que ya debe haber algunas plataformas similares ya existentes, estoy seguro. Algún rato me acuerdo de algún estudiante en el 2016 que me comentaba que quería hacer uno de esos sistemas de geolocalización para tomar las fotos a los buses que se cruzan a la gente o que contaminan. Decía, y ahí queda la placa y todo, y que se... Ok, debe haber ya esas plataformas. El tema es que no han logrado difundirse porque no logran generar valor a la gente. Mientras yo no genere valor, la gente no va a aceptar. Puedo tener el app, pero no absorbe la tecnología. Gracias, Santiago. Gustavo. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Santiago. Agregaría nada más de que, aparte del valor generado para las empresas o entidades que puedan utilizar la información, que de por sí es valiosa, ¿no? Sobre todo pensando en lo que he hablado de torres de control, tener esta información en tiempo sería interesante. Pensar cuál va a ser el beneficio para los usuarios que van a reportar, que van a ganar, por qué tendrían la motivación de hacerlo. Y lo otro es que, y creo que es muy crítico esto, cómo validar la transparencia o que la información sea adecuada, ¿no? Porque, no, o sea, así como tenemos llamadas falsas a las emergencias, puedo decir que hay un incendio en mi casa y no lo hay, ¿no? Entonces, ese es un reto, y especialmente en nuestras sociedades, creo, que se pueden sortear, obviamente. Hay mecanismos de validación, generar usuarios con niveles de confiabilidad, etcétera. Pero voy al punto de Santiago, ¿no? Es entender cuál es tu modelo de negocio y quién te va a comprar esto y cómo va a ser autosostenible, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo Escudero y Santiago Nájera, por una conversación realmente interesante. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, y a toda la gente que está en este momento conectada, pues los invitamos a dejarnos su correo electrónico. Santiago y Gustavo nos compartirán algunas lecturas recomendadas que quieren hacerles, y pues bueno, nos encantaría hacerles llegar estas recomendaciones de nuestros profesores. Así que los invito a dejarnos, antes de que se desconecten, sus correos electrónicos, y también recuerden que tienen el 20% de descuento en nuestro programa gestión logística y cadena de suministros de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Este es un programa muy completo, se los recomendamos 100%. Van a tener 10.2 unidades de educación continua, que son la medida oficial del desarrollo profesional, y somos la única institución en el país que las podemos otorgar gracias a nuestra acreditación con la International Accreditors for Continuing Education and Training. Así que los invitamos realmente a conocer más sobre este programa. Les vamos a dejar en el chat el enlace para que puedan visitar nuestra página web y así puedan revisar el contenido y los profesores increíbles que nos acompañarán, que como saben es Santiago y Gustavo, pero también nos acompañará otros profesionales: Richard Zamora, Ángel Torres, Roger Lee, Gabriel Muñoz, en fin. Tenemos un pool de profesores muy interesante, así que los invito a conocer más en nuestra página web www.escueladeempresas.com. Muchísimas gracias, Santiago, Gustavo, por acompañarnos esta noche. Sin duda ha sido un gusto y esperamos verlos pronto. Ya muchas personas nos están compartiendo sus correos electrónicos. Muchas gracias, se los daremos llegar el día de mañana. Adicionalmente, antes de cerrar, querida comunidad, los invito porque tenemos otros Vivo Virtual preparados para ustedes, y próximamente nos acompañará Antonio Mendoza y Álvaro Meithaler desde Estados Unidos y también desde Ecuador para hablar sobre un tema súper interesante que realmente a mí me llamó mucho la atención, y es comunicación digital para empresarios. Ese será el tema y lo vamos a tratar desde un punto de vista de innovación. Para innovar, ¿colaboramos o comunicamos? Ese es el tema del próximo Vive Virtual, que se llevará a cabo el 3 de junio, así que no se lo pueden perder. Igual, muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de este espacio que siempre es suyo y para ustedes, y lo hacemos con mucho cariño. Santiago, despidámonos de este lindo grupo de personas que nos acompañaron el día de hoy.
Bueno, con todos, muchísimas gracias, Cindy, a la Escuela de Negocios, más que nada, esta oportunidad, más que nada para compartir siempre con la Escuela de Empresas estos temas que siempre son interesantes, ¿no? Interesantes de ver cómo están funcionando las cosas, cómo podría funcionar, y recordarles siempre que depende del conocimiento, del desarrollo de las sociedades, y de eso depende que mejoren las situaciones en nuestros países. Entonces, siempre ponerle muchas ganas, esforzarnos mucho y buscar más conocimiento, ¿no? Buscar siempre aprender y conocer más para lograr servir más a la sociedad. Muchas gracias, Santiago. Gustavo, cerramos contigo. Bueno, primero muchas gracias a la universidad, a la escuela, a ti, Cindy, por la invitación y a Santiago por la colaboración. Ha sido un placer estar aquí hoy día con ustedes. Sí, cierro con la importancia y cerrar diciendo de innovar. Y esto no es algo que nació en el COVID, sino que esto es una necesidad de siempre, ¿no? Entonces, finalmente lo que se dice claramente, o se dice que de repente muy trillada, pero no es que ser cierto, es el que deja de innovar termina desapareciendo en algún momento del panorama competitivo, ¿no? Así que ese es el mensaje final que quisiera dejarles. Muchísimas gracias, Gustavo y Santiago. Y sí, trabajemos juntos para que este planeta, para que este país siga creciendo, igual toda Latinoamérica, y por eso la importancia de invertir en nuestro desarrollo profesional. Así que será para una próxima ocasión, querida comunidad. Nos vemos el próximo 3 de junio en una nueva edición de Vive Virtual, y les deseamos una excelente noche. Muchísimas gracias, Gustavo y Santiago, que tengan una linda noche. Buenas noches Chao, a todos. cuídense.